a hablar en primer lugar, del calor, ¿sí? De la potencia. Después vamos a pasar a lo que es temperatura, presión y terminar con caudal, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer como nociones generales, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta eh, para a la hora de querer entender y querer familiarizarlos, ¿sí? En un sistema de climatización por agua, ¿sí? Dentro de estos sistemas se manejan nociones de calor, de caudal, de presión, potencia y temperatura que tenemos que al menos familiarizarnos, ¿no? Familiarizárnoslo, ¿sí? Para saber más o menos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, conocer estos conceptos nos ayuda, ¿sí? Al entendimiento y la aplicación de los diferentes sistemas de climatización, en este caso, lo que es climatización por agua. ¿Bien? Vamos a arrancar con calor, dijimos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de calor. Y el calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro, ¿sí? Debido a una diferencia de temperatura. ¿Bien? O sea que para que haya una transferencia de calor, tiene que haber dos cuerpos o dos fluidos a distinta temperatura, ¿sí? Uno mayor que el otro, el que tenga más temperatura va a transferir calor al de menor temperatura, ¿sí? Y es una manifestación de la energía provocada por el movimiento molecular, ¿bien? En nuestro caso, lo que es sistemas de climatización por agua, ¿sí? Vemos este esquema que es, digamos, un clásico, por así decirlo, de una caldera mural con radiadores como terminales radiantes, ¿sí? Entonces, en la caldera se genera, calentamos agua, ¿sí? La caldera es, digamos, la fuente de calor, y ese agua caliente va a circular por todas estas cañerías, ¿sí? Y van a llevar esa energía en forma de calor a los terminales radiantes, ¿sí? Los terminales radiantes van a transmitir el calor en forma de, vamos a ver más adelante, de convección y de radiación, lo vamos a ver ahora en esta misma charla, pero van a transmitir ese calor, ¿sí? Al ambiente, a las personas que estén ahí en ese ambiente, ¿sí? Entonces ya tenemos que ir viendo, ¿no? El concepto de calor, de energía, de caudal, ¿sí? Del caudal que va a pasar, que va a circular por esta cañería movida por una bomba circuladora que tiene la caldera incorporada, ¿sí? Diámetros de cañería, ¿sí? Que van a presentar una pérdida de carga. Todo eso lo vamos a ir viendo de a poquito, vamos a ir introduciéndonos, ¿sí? Este, como para tener ese concepto lo más afianzado posible en el transcurso del año, ¿sí? Luego este calor lo vamos a manejar con un termostato de ambiente para que no nos pasemos del calor que queremos tener, ¿sí? Que lleguemos a una temperatura de confort y no nos pasemos de eso porque ya superar una temperatura de confort digamos, primero no es confortable y tampoco tiene sentido tener más calor de lo que uno necesita, ¿no? El ambiente tiene que ser agradable, tener una temperatura de confort, pero no más que eso, ¿sí? Porque si no, ya entramos en lo que es desperdiciar energía y no es lo que queremos. ¿Bien? Muy bien, seguimos y hablamos de el calor como concepto, ¿sí? Y acá entra ya el concepto de calor específico de los materiales, ¿sí? Cada material tiene su calor específico, ¿bien? Eh, Son diferentes, ¿no? Distinta capacidad de almacenar calor, ¿sí? Por lo tanto, unos se calientan más rápido que otros, ¿sí? Acá ahí tenemos una pequeña tabla que nos muestra el calor específico de un listado de materiales. En cuanto mayor sea ese calor específico, ¿sí? más va, más calor necesita el material para tomar temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a ver también, ¿sí? Que dependiendo qué es lo que necesitamos, vamos a elegir materiales de mayor calor específico o de menor calor específico. Si nos queremos aislar, necesitamos, eh, digamos, materiales con menor calor específico, ¿sí? Y lo que si necesitamos transmitir, ¿sí? Necesitamos con mayor calor específico. Estoy diciendo bien, ¿no?
el hierro que tiene un calor específico muy pequeño, entonces necesita mucho calor, ¿sí? Para calentarse, ¿sí? Perdón, al revés. El hierro necesita calor específico, tiene un calor específico muy pequeño y enseguida se calienta. El aire seco o la madera laminada necesita más calor para calentarse, ¿sí? Entonces, dependiendo qué es lo que queramos, vamos a elegir uno u otro. Si queremos aislarnos, ¿sí? Vamos a necesitar un material y si queremos conducir, vamos a necesitar otro tipo de material. Bien, este calor específico se identifica con una letra C, letra C mayúscula, ¿sí? Y decimos que es una magnitud que se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado la temperatura de unidad de masa en una determinada sustancia, ¿sí? Siempre tratamos de manejar esas unidades. Siempre es 1 grado de una determinada cantidad de masa, y siempre la misma masa, ¿no? Siempre tenemos una masa igual de hierro o de aluminio y comparamos. No podemos tener diferentes masas porque tardarían más en calentar unos que otros, ¿sí? Pero la identificación es la C mayúscula. Bien, recién habíamos hablado de que en nuestro esquemita de caldera con radiadores, nuestro sistema de climatización por agua, usábamos, bueno, justamente usamos agua para como fluido caloportador, ¿sí? Ese agua es el que transporta la energía en forma de calor y la va a irradiar en los radiadores, ¿eh? En este caso que vimos, ¿no? Ahora, ¿por qué usamos agua? Bien. Bueno, el agua, digamos, tiene una elevada capacidad calorífica, ¿sí? Esto significa que necesita mucho calor para calentarse, ¿sí? Pero recíprocamente también puede ceder mucho calor cuando se enfría, ¿sí? Entonces necesita poco volumen para guardar mucha energía, ¿sí? Y además es un recurso económico, está, digamos, accesible, al menos en nuestro país, accesible en casi todos lados, ¿sí? Agua hay por todos lados, y la utilizamos como una instancia ideal para transportar calor en nuestro sistema, ¿sí? O sea, con poco agua se puede guardar mucha energía y se puede transmitir, se puede, si digo bien, transmitir el calor fácilmente, ¿sí? Y por último dice que la kilocaloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 kilo de agua a presión atmosférica normal, ¿sí? Más adelante vamos a ver el concepto de potencia de kilocaloría, de energía, ¿sí? Y acá en este esquema lo que nos muestra es la transmisión de calor, ¿sí? Que dice que es el espacio de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, como lo marca acá este esquema, donde hay dos recipientes de agua, mejor dicho, de fluido, ¿no? Vamos a decir que es agua, uno a mayor temperatura que otro, y el recipiente que contiene agua a mayor temperatura transfiere, digamos, el calor al de menor temperatura, ¿sí? En el caso de que los dos recipientes tengan agua a igual temperatura, estaríamos hablando de un equilibrio térmico, ¿no? Ya sea agua fría, como lo que muestra acá, o agua caliente, como muestra este esquema, ¿sí? Y después dice que el calor se transmite siempre desde el cuerpo más caliente al más frío, como habíamos dicho antes, ¿sí? Y la velocidad de transferencia de ese calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre ambos cuerpos o entre ambos fluidos. Entonces, en cuanto mayor diferencia de temperatura haya entre los cuerpos, se va a transmitir ese calor más velozmente, ¿sí? Y ahora de lo que vamos a hablar son las formas de transmisión, ¿sí? Vemos que son tres, ¿sí? Tres formas de transmitir calor, que es la conducción, la convección y la radiación, ¿sí? El calor se transmite de tres formas: conducción, convección y radiación. En cada caso, puede existir algún caso en el que se transmita en las tres formas al mismo tiempo, pero siempre va a predominar una de las tres, ¿sí? Ahora vamos a ver en nuestros sistemas cuál es la que predomina en un sistema de radiadores o de piso radial.
Bien, la conducción es la primera, ¿no? La forma de transmitir calor por conducción es la principal forma de transmisión de calor en los materiales sólidos. Y acá tenemos un esquema de un mechero calentando una barra que puede ser de cualquier material, vamos a suponer que es metálica, ¿sí? Y por conducción, se calienta en una punta, pero por conducción, ¿sí? Ese calor se va a transmitir a través de sus moléculas, ¿sí? Al área menos fría, ¿sí? Se va a ir calentando del área más caliente al área más fría, ¿sí? Eso es un sistema de transmisión por conducción. Bien. Y acá ya entra lo que es el concepto de transmitancia térmica, ¿no? El coeficiente de transmitancia térmica, que es la capacidad de un material para permitir el paso del calor. Bien. La cantidad de calor que se transmite en la unidad de tiempo a través de una unidad de superficie, siempre de una misma eh, unidad de superficie, ¿no? De un elemento constructivo, que puede ser un muro, un tabique, un piso, ¿sí? De un cierto espesor, ¿sí? Cuando la diferencia entre el aire de ambos lados es de 1 grado centígrado, ¿bien? Entonces, eso ya nos va introduciendo en lo que es los sistemas de climatización por agua, en lo que es el balance térmico. Después vamos a ver brevemente lo que es el balance térmico hoy, eh, qué es lo que qué es lo que se tiene en cuenta para un balance térmico, para saber cuánto calor necesito en el ambiente para contrarrestar el frío, las pérdidas que tengo en ese ambiente y para contrarrestar esa energía que estoy perdiendo, ¿no? O sea, se pierde energía por lo que habíamos hablado. El calor se transmite, este, dentro de la casa hace más calor que afuera, entonces siempre desde del lugar más cálido al más frío, entonces por transmisión se va a perder ese calor que tengo adentro. Entonces tengo que renovar todo el tiempo ese calor porque se pierde por conducción, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se aplican estos conceptos, ¿sí? de transmitancia térmica en lo que es un balance térmico. Pero bueno, de lo que habla esta filmina es de la transmitancia térmica, que es el valor llamado K, ¿sí? Que se expresa en kilocaloría hora por metro cuadrado por grado centígrado, ¿sí? Esa es la unidad en la que se expresa el coeficiente de transmitancia térmica K, ¿sí? Y acá tenemos una tabla que nos muestra los coeficientes de transmitancia térmica de cada uno de los materiales. Ahí todos tienen su transmitancia térmica, ¿no? Pero mostramos acá algunos de los más usados en construcción, ¿sí? Por ejemplo, un ladrillo hueco de 18 tiene un coeficiente de 1,36 y un ladrillo macizo con cámara de aire y aislación tiene 1,03, ¿sí? Entonces, en cuanto, por ejemplo, la placa cementicia con aislación y placa de yeso, con mucha aislación, tiene 0,81, ¿sí? Entonces, eh, en cuanto más pequeño, en cuanto más pequeño sea ese valor de K, ¿sí? Más aislado estará el muro, ¿no? Bien. Lo dije bien, ¿no? Ladrillo hueco de construcción tradicional tiene 1,36, la placa cementicia de 0,81, el techo metálico de 1 pulgada tiene 1, el techo de metálica con aislación de 3 pulgadas tiene 0,50, un vidrio doble con cámara de aire de 12 milímetros tiene 2,40, el vidrio doble con cámara de aire de 6 milímetros tiene 2,75 y el vidrio simple tiene 4,90. O sea que en cuanto más pequeño es el valor, más aislado está, más aislación, digamos, ofrece ese material, ¿sí? Bien, seguimos por acá. Eh, y acá hablamos del uso en sistemas de climatización. El coeficiente K nos va a servir en los balances térmicos para calcular la pérdida de calor por conducción a través del envolvente de una habitación. Eso es lo que hablamos recién, ¿sí?
tenemos una habitación que tiene un envolvente, una pared, ¿sí? Que va a tener su determinado valor K de transmitancia, ¿sí? Y eso nos va a permitir poder calcular las pérdidas de calor por transmisión. Entonces, esa pérdida de calor, que entendemos que es Q, es igual a la superficie por el K, la transmitancia térmica, por el delta T. Es la diferencia de temperatura en el ambiente, entre el ambiente interior y el ambiente exterior, ¿sí? Y como ejemplo mostramos, recién habíamos hablado de algunos coeficientes, y dice que al tener al vidrio una transmitancia térmica alta, cuantas más ventanas tengamos en una vivienda, mayor será la pérdida de calor por transmisión, ¿sí? Entonces, al realizar una instalación de calefacción por piso radiante, buscamos que el solado, lo que dice es, compara los dos conceptos, ¿no? Si yo tengo vidrio, mucho vidrio en una pared, voy a perder mucha energía, porque el vidrio tiene una transmitancia térmica muy alta, ¿sí? Entonces, lo que voy a querer es reducirlo. Entonces, si pongo un DDH, un doble vidrio, voy a tener mayor aislación que si tengo un vidrio simple, ¿sí? Ahí es como que me quiero aislar porque no quiero perder el calor que tengo en el ambiente. Sin embargo, al realizar una instalación de calefacción por piso radiante, buscamos lo contrario, buscamos que el solado tenga el coeficiente de transmisión alto, ¿sí? Para lograr una mejor transferencia del calor que entregamos mediante el serpentín. Entonces, fíjense que en un lado yo necesito aislarme, la pared necesito lo más aislada posible para no perder ese calor que tiene el ambiente. Ahora, si necesito, tengo un serpentín de piso radiante, lo que necesito es que el material sea buen transmisor de calor, ¿sí? Entonces, ahí entra ese juego de necesitar que un material o transmita, ¿sí? Como es el caso del piso radiante, del serpentín de piso radiante, o en otro caso que el material aísle, ¿no? Si es una pared o si es una ventana o una puerta. Necesito que aísle para que no se pierda ese calor, ¿sí? En lo que es piso radiante, preferimos pisos cerámicos o pétreos o cementicios ah, porque transmiten mejor el calor que la madera o la alfombra, ¿sí? A veces pasa eso de por ahí los clientes vienen con un piso de alfombra o de piso flotante, de madera, y quieren poner piso radiante. Y se complica, o sea, el piso radiante es como que lo está aislando la madera, ¿no? La alfombra. Entonces, por un lado estoy entregando energía y por el otro lado lo estoy aislando. Entonces es como una especie de contradicción. No es ideal la madera o la alfombra para transmitir el calor del piso radiante, necesitaría más un piso pétreo, ¿no? Un piso cerámico. Es más ventajoso a la hora de transmitir ese calor. Bien, nos vamos un poquito, así poquito por las ramas, no por las ramas, sino para aplicar estos conceptos a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Que es la climatización. ¿Sí? Bien, seguimos con la convección, ¿sí? La convección es la transferencia de calor por medio del movimiento de una masa fluida, ¿sí? Que puede ser el aire o el agua, ¿sí? Al calentarse el fluido o el aire o el agua, esas moléculas se expanden y se hacen más livianas y en consecuencia se elevan, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de lo que es un sistema de calefacción por radiadores, ¿no? Tengo el radiador colocado, bien colocado sobre la pared exterior, abajo de la ventana, porque es de donde entra más el frío, y vemos cómo al calentarse el radiador provoca una convección en el ambiente, una convección de aire en el ambiente, ¿sí? El aire frío, que es más pesado, ¿sí? Está por debajo, el radiador que está elevado unos 12 centímetros del nivel de piso terminado, al calentar ese aire, digamos, lo dilata, lo hace más liviano y se produce una circulación de aire, ¿sí? Una convección. El radiador, lo que predomina en la forma de transmisión de calor en un sistema de radiadores, en realidad es la convección, ¿no? Se llama radiador, pero eh, tiene una parte de energía que irradia, pero la mayor parte de la energía se transmite por convección. Bien, por eso se insiste mucho en los radiadores, cuando se instalan, tienen que tener
una distancia entre el nivel de piso terminado a la parte inferior del radiador, ¿no? Para que produzca esa convección. ¿Sí? Entonces dice, los radiadores transmiten su calor fundamentalmente por convección, y por esta razón su instalación debe realizarse a 12 centímetros, que lo veníamos hablando. ¿Sí? Entonces eso permite que el aire circule. ¿Sí? El aire más liviano, el aire dilatado es más liviano, se va para arriba y asciende, y cuando se va enfriando va descendiendo, ¿sí? Se produce esa convección. Ahora hablamos de la última forma de transmitir calor, que es la radiación, ¿sí? Que es la transmisión de calor a través de ondas electromagnéticas, ¿sí? Infrarrojas. Para la transmisión de calor por radiación no se requiere un medio material, digamos, ¿sí? Y las ondas se emiten en todas las direcciones. Por ejemplo, cuando uno ve el sol, transmite por radiación, ¿sí? Entonces no tiene un medio material en el medio, ¿sí? Sino que transmite sus ondas electromagnéticas en todas las direcciones y el calor del sol nos llega, ¿sí? Entonces, en lo que es el sistema de climatización, digamos, en un sistema de calefacción por piso radiante, el calor se transmite fundamentalmente por radiación, ¿sí? Vemos acá el esquema, ¿sí? Donde hay un piso radiante este, como empotrado en el piso, ¿sí? Que está funcionando y está transmitiendo el calor a través de la radiación, ¿sí? Entonces el calor viene desde abajo y se va elevando hacia arriba. Y es un sistema de calefacción muy confortable, ¿no? Porque lo que logramos es tener las partes inferiores, las extremidades inferiores bien más calentitas, y a medida que va subiendo nuestro cuerpo, la cabeza más fría, ¿no? Es lo ideal, ¿sí? Este sistema es muy confortable, es ideal por eso. Bien, luego esa radiación, las personas y objetos la reciben de acuerdo a la capacidad de absorción que tenga cada uno, ¿no? O sea, la radiación la vamos a recibir, este, digamos, las personas, los cuerpos negros, los muebles que estén ahí en el ambiente, pero cada uno lo va a recibir de diferente forma. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es calor sensible y calor latente, que lo que es cambios de estado, ¿no? Calor, cambios de estado. El calor sensible, digamos, es ese calor que hace que aumente la temperatura de un fluido, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que usamos agua para calentar, pero aumenta su temperatura, pero no su cambio de estado, ¿sí? O sea, va a subir la temperatura de ese cuerpo, de ese fluido, pero no va a incluir un cambio de estado. Va a ser siempre líquido, por ejemplo, en nuestro caso. Y el calor latente lo que hace sí es eh, incluye o involucra un cambio de estado, ¿sí? Por ejemplo, el agua cuando hierve, ¿sí? Caliento el agua, llega a 100 grados, hierve y cambia de estado. Ese cambio de estado es calor latente, ¿sí? Pasó de ser agua líquida a gaseosa, ¿sí? Calor de vaporización, ¿eh? Involucra un cambio de estado. Entonces, el calor sensible aporta energía, ¿sí? Pero no cambio de estado, y el calor latente aporta energía para un cambio de estado, involucra un cambio de estado, ¿sí? Hablamos ahora de potencia, y es, digamos, la magnitud que caracteriza la rapidez con la que la energía se transforma, ¿sí? Es la relación entre energía y unidad de tiempo, digamos, es la rapidez con la que se realiza un trabajo, ¿sí? Y las unidades de medida de la potencia son kilocalorías hora y kilowatt, ¿sí? Y la relación entre esas unidades es un kilowatt equivale a 0,86 kilocalorías hora, ¿sí? Esto es importante porque en nuestro país hablamos mucho de kilocalorías hora. En realidad en nuestro rubro, digamos, hablamos mucho de kilocalorías hora, ¿sí? Pero también puede hablarse de kilowatts, ¿sí? Los sistemas están medidos en estas dos unidades.
Bien. Y acá empezamos a hablar también de lo que es potencia nominal o consumida y potencia entregada, que, digamos, podemos hablar de estos conceptos cuando hablamos de calderas, ¿no? Por ejemplo, la potencia nominal consumida de una caldera es la que el artefacto, el producto está consumiendo totalmente. Después entregará un porcentaje a la instalación y otro porcentaje se perderá por las chimeneas, ¿sí? Pero en realidad lo que consume la caldera es esa potencia nominal, ¿no? Lo que va a tener que tener en cuenta el gasista a la hora de hacer la instalación de gas es la potencia nominal, la que consume la caldera, ¿sí? Después la potencia entregada es la que la caldera va a entregar a la instalación de calefacción, en este caso, ¿no? Ya sea por radiadores o por piso radiante. Y la relación entre potencia nominal y potencia entregada es el rendimiento, ¿bien? Lo que rinde esa caldera, ¿eh? En cuanto más rendimiento tengo, menos va a desperdiciar por las chimeneas o por el envolvente el equipo, ¿sí? Vamos a ver después que hay diferentes tipos de calderas, ¿sí? Algunas son más eficientes que otras porque involucran otras tecnologías, diferentes tecnologías. Algunas involucran también, digamos, la condensación, lo que vimos antes de cambio de estado. Ese cambio de estado involucra también, proporciona una liberación de energía y eso lo aprovechan las calderas de condensación. Pero son temas que vamos a ir, ya les digo, introduciéndonos el, despacio, ¿sí? Como para no atormentarnos de ideas, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo de a poco. Seguimos con lo que es el concepto, pero esta vez de temperatura, ¿sí? La temperatura es una magnitud que nos indica el nivel de calor de un cuerpo, ¿sí? La más usual, la que más se usa es el grado centígrado en nuestro país y también existe bueno, la escala Fahrenheit y la grado Kelvin, ¿sí? La escala Kelvin. Pero la que más necesitamos en nuestro país es la escala Celsius, que es el grado centígrado, ¿sí? Y su uso en sistema de climatización es en temperatura, lo que vimos antes, temperatura ambiente interior y exterior en grados centígrados, para realizar ese balance térmico que habíamos visto antes, y la temperatura de impulsión o mandada y de retorno, ¿sí? O sea, la caldera tiene digamos, maneja dos temperaturas en lo que es el agua que calienta. El agua de la temperatura de agua demandada, que es cuando calienta el agua del equipo, la bomba, perdón, cuando el agua, la caldera calienta el agua, ¿sí? Esa temperatura de ese agua, cuando va hacia el radiador, es una temperatura de mando, ¿sí? Que es mayor que la temperatura de retorno que vuelve a la caldera, ¿sí? Porque ya fue la temperatura de mando a el terminal radiante a transmitir esa calor, ¿sí? Entonces, cuando transmitió ese calor, perdió temperatura y el agua vuelve más fría de lo que es, vuelve más fría en el retorno que en el mando, ¿sí? Bien. Después hablamos de lo que es diferencial de temperatura, que es el resultado de la diferencia entre dos temperaturas, ¿sí? O sea, puede ser entre temperatura demandada y retorno, lo que hablamos recién, de lo que va desde la caldera hacia los radiadores y de los radiadores a la caldera, el retorno, ¿sí? Eso es un delta T, ¿sí? Puede ser un diferencial de temperatura entre la temperatura externa e interna de un ambiente, que también lo vimos, ¿sí? Por lo general, cuando estamos en nuestra casa tenemos más temperatura en invierno que la que hace en el exterior, ¿no? Ese también es un delta T. Delta T de temperatura interior y temperatura exterior. Y por último, el delta T entre el agua sanitaria que entra a la caldera y la que sale, ¿sí? Por ejemplo, en un calefón entra agua más fría de la que sale, ¿sí? Porque el equipo la calienta. Entonces, ahí también hay un delta T, ahí también hay un diferencial de temperatura, que en ese caso también se llama salto térmico, bueno, se llama salto térmico, ¿sí? Y que por disposición de la Secretaría de Comercio, con el fin de, digamos, hablar todos, poder comparar todos los artefactos de calentamiento de agua caliente sanitaria, este,
y tener todos los mismos parámetros para comparar, tomamos un delta T de 20 grados entre lo que es este, el agua que entra al equipo y la que sale. ¿Sí? Eso es para poder comparar cuando el cliente quiere comprar, comparar a todos con el mismo salto térmico, ¿no? Para saber qué rendimiento tiene este, en cada equipo, ¿no? Si no existiese esta disposición, digamos que alguno podría hablar de salto térmico de 20 grados, otro con salto térmico de 10 y manejar esa información, digamos, en beneficio de cada uno, ¿no? Entonces, se habla siempre con delta T20 para que todos podamos comparar todos los equipos con el mismo salto térmico, ¿bien? Para saber cuántos litros por minuto me da el equipo, qué rendimiento tiene, ¿no? Entonces, para saber ese caudal que me va a dar un equipo de agua sanitaria, puedo, eh, puedo hacer una, una simple cuenta, ¿sí? Que es cantidad de calor, que es igual a caudal por delta T, ¿sí? O sea, esa potencia va a ser el caudal por metros cúbicos hora por el diferencial de temperatura, ¿sí? Eso me va a dar una cantidad de calor, ¿sí? Bueno, si tienen alguna consulta, es el momento de hacerlas. Yo las puedo ver, tipéenlas. Y si no, seguimos con lo que queda de la presentación. Bueno, acá dicen seguimos por acá, así que ahí Silvio pregunta si el delta T es según la zona, si el delta T, digamos, de temperatura ambiente, si es según la zona. No es lo mismo la temperatura que va a haber en el sur del país con, por ejemplo, el norte del país, ¿no? En el sur va a ser más frío, en el norte va a ser más calor, y eso implica que el delta T entre exterior y interior sea mayor. ¿Sí? Bien. No sé, Gustavo, qué es lo que querías que repita. Lo anterior era una fórmula que era para saber digamos, para saber el caudal que puede dar por ejemplo, un calefón, ¿sí? A ver, estoy leyendo. El caudal que puede dar un calefón es la potencia de ese calefón por el salto térmico que va a tener, ¿sí? Eso nos da el caudal en litro minuto que nos brinda ese equipo, ¿sí? O sea, caudal es potencia por salto térmico. La potencia es fija porque el equipo tiene una potencia fija. El salto térmico es variable. En verano será un salto térmico, en invierno será otro, pero esa cuenta te da el caudal que da en litros minuto un calefón, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que se está explicando. Después Daniel pregunta, ¿el termostato de ambiente interior que regula la temperatura del agua en la caldera, en qué sector de la casa, si es de dos plantas, es la mejor ubicación? Bueno, eh, el termostato siempre se recomienda en lugares, digamos, como, lugares como de primera, como del living, ¿no? Que es un lugar donde siempre hay gente, siempre hay gente o sentada o habitando ese lugar, pero siempre a 1,5 metros del nivel de piso terminado, sobre una pared que sea lejana a una fuente de calor o frío para que el termostato sea lo este, más independiente en la medición de temperatura, ¿no? Porque si está cerca de una ventana va a medir mucho frío, si está cerca de un radiador va a medir mucho calor, y por ahí no es fidedigno la, la medición, ¿no? Entonces, usa una pared a 1,5 metros, lejos de cualquier punto de frío o calor. Bueno, seguimos. ¿Estás? Sí.
Hablamos ahora de lo que es presión, ¿sí? La presión es uno de los conceptos que dijimos que íbamos a ver, y la presión es la relación existe entre una fuerza aplicada y la superficie donde se ejerce, ¿sí? Esa fuerza. ¿Eh? Y la fórmula de expresión que es igual a fuerza sobre superficie. Y la fuerza decimos que es una acción capaz de modificar el estado de reposo de un cuerpo o aquella capaz de modificar su forma o dirección. ¿Sí? La presión en nuestros sistemas también va a ser muy usada, es un concepto muy usado, ¿sí? Lo vamos a ver todo el tiempo, tanto con la presión como el caudal, como la potencia, va a ser todo el tiempo, lo vamos a estar manejando. La unidad de presión en el sistema internacional es el Pascal, ¿sí? Pero el Pascal, al ser una unidad muy pequeña, es como que está un poco en desuso, ¿no? Y se habla más de lo que es el, el kilogramo por centímetro cuadrado, el bar, la atmósfera o el metro de columna de agua, ¿sí? Entonces podemos decir que un bar es lo mismo que una atmósfera o que un kilogramo por centímetro cuadrado o 10 metros de columna de agua. Esas unidades son todas equivalentes, ¿sí? Y por último decimos que la presión ejercida en el agua se transmite en todos sus puntos y en todas las direcciones con la misma intensidad porque el agua es incompresible, ¿no? Entonces por esta causa es que se transmite a todos sus puntos y en todas las direcciones, con la misma intensidad. Y hablamos ahora de lo que es en presión hidráulica, ¿sí? La presión estática y la presión dinámica, ¿sí? La presión estática es la presión que ejerce un fluido en reposo, ¿sí? Está en reposo, no hay movimiento, y la dinámica es la presión que ejerce un fluido en movimiento, ¿no? Entonces, digamos que en la estática es la presión que ejerce un punto sumergido en un seno líquido, o sea, y cualquier objeto sumergido en el seno de un medio líquido recibe esa presión en todas las direcciones. Imagínense una esfera metida en un vaso de agua, ¿sí? La presión que le está haciendo el agua a esa esfera es en todas las direcciones, ¿sí? En todo punto de esa superficie está recibiendo la misma presión, ¿sí? La presión estática se mide cuando el fluido está en reposo, ¿bien? Y es la fuerza que ejerce el fluido perpendicularmente a la superficie. ¿Bien? En cambio, la dinámica, digamos, digamos que para desplazarse por las cañerías, los fluidos vencen una serie de resistencias, que es el roce entre las paredes de la tubería o los cambios de estado, ¿sí? Los cambios de dirección, perdón, cuando pongo un codo, una curva, ¿sí? O una variación de ese sentido, ¿eh? Eso presenta una pérdida de carga, ¿sí? Entonces, eso el fluido debe vencerlo, ¿sí? Eh, por eso la presión hidráulica dinámica habla de eso, ¿sí? Y la presión dinámica se relaciona con el movimiento del fluido. Hay movimiento de fluido, ¿sí? Se mide cuando el fluido está en movimiento. Y la estática cuando está en reposo, ¿bien? Y por último decimos que la resistencia que la instalación ofrece al desplazamiento del líquido se denomina pérdida de carga, ¿sí? Esa resistencia que tienen esas paredes de la tubería o los cambios de estado se llaman pérdida de carga, ¿sí? Y hacen que el caudal disminuya. Bien. La pérdida de carga decimos que es la diferencia entre la presión PI, presión inicial, al comienzo del tramo de una tubería, como vemos acá, ¿sí? Y al comienzo del tramo de la tubería y la presión final, ¿sí? Del punto final de la tubería, ¿sí? La relación, la diferencia de estas dos presiones va a ser la pérdida de carga. ¿Bien? Las unidades más medidas, las unidades de medidas más habituales son el milímetro de columna de agua y el metro de columna de agua, ¿sí? Y acá tenemos la fórmula, ¿sí? La presión inicial menos presión final es el delta P o la pérdida de carga de ese tramo, ¿sí? Fíjense, acá está lo que venimos explicando, cómo los cambios de dirección van a presentar una pérdida de carga del fluido y va a significar la reducción del caudal, ¿sí? Entonces no es lo mismo tener una tubería recta
que tener una tubería con muchos cambios de dirección, o con válvulas de retención, o con llaves esféricas, ¿sí? Eso va hasta a presentar mayor pérdida de carga, ¿sí? Y la pérdida de carga sirve para determinar qué modelo de bomba circuladora, ¿sí? Voy a necesitar para la instalación. Bien, después vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar, cuáles son los dos datos clave que necesitamos para elegir una bomba circuladora. Y acá en este esquema lo que vemos es una bomba elevadora versus bomba recirculadora. ¿Cuál es la diferencia de los dos equipos, entre los dos equipos? ¿Sí? En la bomba elevadora, ¿sí? La bomba, digamos, está tomando agua de este tanque cisterna, digamos, prácticamente sin ninguna presión, muy poca presión, ¿no? Acá puede haber 1 metro más o menos entre el nivel de pelo de agua del tanque cisterna y la bomba, 1 metro más o menos, unos 100 gramos de presión. Y después la bomba tiene que vencer, tiene que llevar agua 20 metros hasta este tanque de reserva. Bien. Entonces, digamos que la bomba elevadora lo que va a hacer es tener que vencer esta contrapresión, ¿sí? Para llevar agua hasta este tanque, ¿sí? O sea, va a perder por contrapresión, por rozamiento, pero fundamentalmente por contrapresión, la altura que tiene que vencer, ¿no? Prácticamente sin presión a la entrada. Bien. En el caso de una bomba de calefacción, este circuito va a estar lleno y presurizado, ¿eh? Va a estar presurizado, vamos a ingresar agua a esta instalación, a este sistema de tuberías, a una determinada presión, y esta bomba circuladora lo que va a hacer es mover, ¿sí? Simplemente va a perder presión y caudal por rozamiento, nada más, por el rozamiento de las cañerías, ¿sí? Porque la instalación ya está presurizada. Sin embargo, en este caso de la bomba elevadora, lo que tiene que vencer es toda esta altura, ¿sí? Bien. Y en el caso, cuando está en reposo, digamos que la presión que tiene en la cañería de mando es igual a la presión que tiene eh, la cañería de retorno, ¿no? Y son iguales cuando está en reposo. Ahí, José, están preguntando este caso de un edificio, eso sería con una Sí, caldera central, ¿no? Un edificio, a ver, lo está preguntando Fernando. Fernando, sí, ahí cuando estás consultando acerca de un edificio, obviamente en calderas murales, la presión máxima que puede soportar el equipo son 3 bares o 3 kilos por centímetro cuadrado. En un edificio empiezan a haber otras variables, ¿no? Porque nosotros tenemos, si yo tengo la sala de máquinas arriba, no es tan crítico, pero si tengo la sala de máquinas abajo, necesito una presión de llenado del sistema para inundar el último piso, o sea que mi presión de inicio es alto, ¿no? Habíamos puesto 20 metros, o sea, yo necesito solamente ya 2 kilos o 2 bares para poder inundar el último, más un poquito más para poder sacar la presión, más la presión que tengo de la gravedad. Ya tengo básicamente en esa instalación como un mínimo de 4 kilos sobre la caldera, que después va a aumentar un poco con la temperatura. O sea, estaríamos casi al límite en una sala de máquinas abajo con una caldera central que tiene 6 bar de presión máxima. Eso ya es para una clase un poco más avanzada, pero lo que es importante acá es que eh, lo que José quiere trasladar en esta primera introducción que estamos haciendo es la diferencia entre la potencia que tiene que tener una bomba elevadora, que sí tiene que vencer esa altura y ese peso del agua, producto de la gravedad y del peso específico del agua, ¿no? Que tenemos en un caso, y el otro caso es la bomba recirculadora. Las bombas recirculadoras en contrapresión son chiquitas, no son tan grandes como la contrapresión que puede vencer una bomba elevadora, porque el objetivo de la bomba recirculadora es solamente vencer las pérdidas de carga por rozamiento en cañería. La presión para llegar hasta el último radiador, en este caso que teníamos una sala de máquinas abajo, está garantizada por la presión de llenado, ¿sí?
nunca válvulas reguladoras. En un circuito cerrado no se puede poner una válvula reguladora, porque el circuito es cerrado. Si yo regulé la presión para bajar, después no voy a poder subir, ¿sí? Porque ese es el objetivo. Así que en un circuito cerrado de calefacción no puede existir válvula reguladora. Si yo tengo un edificio muy alto, tengo que partir la instalación. Tendré dos salas de máquinas, tendré... Si la presión es muy alta, la presión es muy alta no solo para la calefacción, sino también para el agua sanitaria. Así que es común ver edificios partidos. Si estoy en una situación en sala de máquinas arriba, estoy en mejor condición. No sé si es claro, Fernando, la explicación, si soy clara. Sí, ahí puso que, que está bien. Ok. No, pero sí, es complejo, sí. Sí, sí, hay que tener cuidado con las presiones, ¿no? Bien. Eh, No, Queda no un tramito vinieron más. una tormenta de preguntas. ¿Estas las viste ya? Sí, sí, más o menos lo que dice acá Raúl, Antonio dice, en el ejemplo tenemos una altura de 20 metros, en la de bomba elevadora necesitaríamos una bomba que pueda vencer una contrapresión de más de 2 kilos. Sí, es correcto, Antonio. Sí. Bien. Lucas pregunta, ¿cada cuándo son las charlas? Son todos los jueves, Lucas. Todos los jueves, 14:30 o 19. Bien, seguimos con la última parte, ¿sí? Ahora vamos a Continuamos. hablar de caudal, ¿sí? El caudal es el volumen de fluido que circula por una sección de cañería en una unidad de tiempo, ¿sí? Y lo que representa es la unidad de medida de consumo. Entonces, el caudal es volumen sobre tiempo y las unidades de medida son metro cúbico hora, litros hora y litros minuto, ¿sí? El uso en sistemas de climatización, en sistemas cerrados de calefacción, para determinar las potencias de las bombas, digamos, podemos usar lo que es caudal. Vamos a tener dos variables para saber, para, para poder adquirir una bomba. Primero, el caudal, ¿sí? Que voy a necesitar, y después la contrapresión o la pérdida de carga que va a tener que vencer esa bomba, ¿sí? Vamos a suponer una instalación que necesita unas 10.000 kilocalorías, ¿sí? Tiene radiadores, ¿sí? Necesita unas 10.000 kilocalorías para climatizar la casa, ¿sí? Si tomamos un delta T de 10 grados entre mando y retorno, entre agua de mando y agua de retorno, nos da, ¿sí? Que el caudal va a ser 1.000 litros. ¿Por qué? Porque dijimos que el caudal es la potencia, esos 10.000 kilocalorías que necesita la instalación, sobre el delta T, sobre 10, ¿sí? Que dijimos que era la diferencia entre temperatura de mando hacia los alrededores y el retorno a la caldera, ¿sí? Entonces eso nos da un caudal de 1.000 litros hora, ¿sí? Entonces, entrando en este esquemita, ¿sí? Donde el eje horizontal nos está mostrando el caudal, vamos a esos 1.000 litros hora, y si seguimos hasta la velocidad 3, que es donde viene seteada la bomba, la velocidad de la bomba circuladora de una caldera mural, nos va a decir en el eje vertical que esa bomba va a poder rendir hasta 4 metros de columna de agua, ¿sí? Va a poder vencer una contrapresión de hasta 4 metros de columna de agua, ¿sí? Esas son dos variables principales con las que se puede adquirir una bomba. El caudal que voy a necesitar mover de agua y la contrapresión que va a necesitar vencer, ¿sí? Esa bomba circuladora. ¿Bien? Bien. No sé si hay alguna duda o consulta, si no, ya creo que estamos finalizando.